sean quitadas de la majada y vaya vaca en los corrales. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. En el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Amén, Señor, así es, Señor. Amén. Y es que teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Aleluya. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a gritos clame y el huracán, de pecho al instante a la voz de Dios. Exito la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y el riesgo extremo, termina por siempre con mi cruz tremoré, es Jesucristo mi refugio. Guarda de peligro, de prueba de dolor, Él manda que los tiempos no habiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. De Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y el riesgo temor, terminan por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador y mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, me aleja amarga y en por fe yo iré al cielo, mansión de fuego y amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y ayer de temor, terminan por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Debemos subir allá y tomar la tierra, porque desde el Jordán hasta el mar, y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Debemos subir allá y tomar la tierra, porque desde el Jordán hasta
nombre, Señor. Así es, Señor. La victoria solo es posible gracias a ti, Señor. Y somos más que vencedores gracias a ti. Y podemos perseverar hasta el fin gracias a ti, Señor. Podemos vivir día a día, Señor, en esa vida agradable, obediente a ti, llena de amor y gratitud. Porque tú, Señor, nos das la fuerza. Porque en ti somos más que vencedores. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy y hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir, solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no Amén, Señor. desmayar. Ayúdanos a no desmayar, Señor. Te necesito necesitamos hoy hoy hasta hasta el el final. final. Voy a seguir. Quiero servir, solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Así es, Señor. Ayúdame a no desmayar. Ayúdanos a no desmayar, Señor. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir, solo vivir por ti. Amén, Señor. Amén, Señor. Porque ese es nuestro anhelo, Señor, por amor a ti, por gratitud a ti, Señor.
por quién eres tú para nosotros, Señor. No volver atrás, no volver atrás. ¿Cómo darte la espalda, Señor? Después de que nos has amado tanto, después de que dejaste el cielo y la gloria, Señor, después de que moriste de tal manera, ¿cómo darte la espalda, Señor? ¿Cómo darte la espalda y no convertirnos a ti? O si somos cristianos, ¿cómo darte la espalda, Señor? Volviendo atrás, Señor. Ah, Señor, que no se diga de nosotros como de Demas, que amó el mundo, Señor. Ah, Señor, guárdanos, Señor. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Así es, Señor. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se lancen al mar, o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se lancen al mar, o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande Amén. amor. No me guío por vista.
alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Y todo esto, Señor, porque hemos confiado en ti, Señor. Porque hemos puesto nuestra confianza en ti para salvación, Señor. Primeramente. Pero también, Señor, para todo aquello, Señor, que en el día a día vamos enfrentando. Porque realmente, ¿qué sería nuestra vida sin ti, Señor? Sin conocerte a ti, Señor. Sin conocer tus promesas. Sin haber experimentado tu amor y seguirlo experimentando cada día, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor? Gracias, Dios. Gracias. Ayúdanos a seguir siempre confiando en ti, Señor. A seguir confiando en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu buena voluntad, Señor, para con todos, especialmente con tus hijos e hijas, Señor. Aleluya. Si en tu vida hay batallas y romper tus sueños ves, y si el mundo intentare tu esperanza destruir, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabar, pues es Dios quien todo puede alabar. Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Te miras abatido y si sientes desfallecer, y si dudas aún sabiendo que eres hijo del gran rey, levanta el escudo de la fe, la batalla hay que ganar. Cristo ha resucitado, todo está pagado ya. Alabar, pues es Dios quien todo puede alabar. Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Si en tu vida hay batalla y romper tus sueños ves, y si el mundo intenta
lo sientas muy adentro, someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabar, pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabar al Rey. Si te miras abatido y te sientes desfallecer, y si dudas aún sabiendo que eres hijo del gran Rey, levanta el escudo de la fe, la batalla hay que ganar. Cristo ha resucitado, todo está pagado ya. Alabar, pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabar al Rey. Alabar, pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabar al Rey. Las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Amén, Señor. Amén, Señor. Así es, Señor. Y todo esto porque Cristo no solo murió, sino porque está resucitado. Él ha resucitado. Y todo está pagado ya. Querida persona que hoy estás aquí, nunca olvides que todo está pagado ya. Todo está pagado ya. Lo único que tienes es arrepentirte y creer en el Señor Jesús si no lo has hecho. Y si eres cristiano o cristiana, es ir a Él, ir a tu Padre y hablar con tu Padre, confiando en tu Padre, porque todo está pagado ya. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo amado a morir por nosotros, Señor, cuando tú no estabas obligado ni lo merecíamos, Señor. Pero lo hiciste, Señor, y todo está pagado ya, Señor. Todo está pagado ya. Señor, que podamos entender esta verdad tan gloriosa, tan grandiosa que encierra esta frase. Todo está pagado ya. Y todo fue pagado, Señor, en esa cruz, Señor.
Nuestra deuda fue pagada en esa cruz. Nuestro rescate fue pagado en esa cruz, Señor. De modo que ahora solo tenemos que creer, Señor. Como tú decías, Jesús, arrepentíos y creed. Eso es todo, Señor. La gloria eterna, Señor. La comunión íntima contigo, Señor. Resumida en una palabra, fe. Fe, Señor. Una fe que por cierto Dios nos capacita para ejercerla, facilitándonos aún más las cosas, Señor. Facilitándonos aún más las cosas, Señor. ¿Cómo no creer, Señor? Bendito el que cree, Señor. Pero hay aquel que no crea, Señor, y muere en ese estado, o viva en ese estado, Señor. ¿Por qué tienes que vivir en un estado de, no lo sé, de angustia, de tristeza, de depresión? ¿Por qué tienes que vivir una vida sin propósitos y todo se resume a arrepentíos y creed? Y Dios te va a capacitar si esa es tu voluntad. No es algo que tú tienes que hacer solo o sola. Ay, es que no estoy preparado. Pues nadie está preparado. Dios por eso nos capacita. Solo tienes que tener el deseo, eso es todo. Cuando te vas a casar no estás preparado, pero cuánto deseo tienes. Igual me pasó a mí. Igual aquí también. Solo tenemos que tener el deseo de arrepentirnos y creer, y Dios nos capacita y nos salva por su gracia, para su gloria, por la fe en Jesucristo. Señor, aquí estamos. Señor, ven a orar por tu Santo Espíritu en todo, Señor. Ven a poner el querer como el hacer, Señor, de arrepentirse y creer en ti para los que aún no lo han hecho, pero también, Señor, para vivir una vida como el pámpano unida a la vid, Señor, en cada hermano y hermana, Señor. Una vida de amor, una vida de confianza, de dependencia total, de fe, Señor. Una vida de obediencia y de servicio a ti, por amor a ti, Señor. Ese es mi ruego, Padre, ese es mi ruego en el nombre de Jesús. Ese es mi ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así sea, Señor. Así sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén, Señor, amén. Te ruego que me ayudes, Señor. Sé como siempre tú hablando a través de mí, Señor. Te lo suplico y más que nunca. Amén. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de varias, espero, cuyo título es El origen de nuestra fe. El origen de nuestra fe. Y por ello quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, donde el apóstol dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que me dicen: si Dios existe, ¿por qué Dios no hace los milagros que hacía antes? Es más, aún personas que creen en Dios me dicen: oiga, ¿por qué Dios no se manifiesta como se manifestaba allá, verdad? Haciendo milagros hace tantos años, dando vista al ciego, no lo sé, haciendo oír al sordo, permitiendo que el mudo hable, o
o que el muerto resucite. Y la verdad, vale la pena meditar esta pregunta. ¿Por qué no? Y la respuesta es que Dios sí lo sigue haciendo. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad y para su honra y para su gloria. Amén. Pero sobre todo, algo que la gente no está poniendo atención es que Dios está llevando a cabo cada día en todo el mundo el milagro más grande que existe. Ahora bien, ¿cuál es el milagro más grande que existe? Por ahí lo dijeron, pero lo dijeron quedito, a ver. La salvación. De todos los milagros que Jesús hizo, darle vista al ciego, hacer oír al sordo, hacer hablar al mudo, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue quizás el milagro más difícil que hizo? Pues resucitar a los muertos. ¿Saben qué sucede cuando una persona es salvada espiritualmente? La persona pasa de muerte a ¿qué? A vida. De muerte espiritual a vida espiritual. Amados y amadas, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo milagros entre nosotros. Es más, si tú y yo somos cristianos, Dios ya ha hecho ese milagro, el milagro más grande que existe, como es darnos ese regalo, ese regalo de la salvación espiritual de nuestras almas. Y todo ello por la fe en Jesucristo. O sea, yo les pregunto, ¿cómo puede un pecador, que ha vivido una vida de pecado de manera consciente y voluntaria, una vida de rebeldía, una vida de maldad, una vida de ingratitud, una vida de falta de amor, bueno, a los demás y a Dios, porque así mismo se aman mucho? O sea, poder ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Cómo puede ser que pase de ser hijo del diablo a hijo de Dios por el milagro de la salvación? O sea, ¿cómo puede ser que una persona sea transportada del infierno a donde prácticamente va al cielo solamente por el milagro de la salvación? Así de sencillo. Y amados y amadas, esta salvación, como decíamos en nuestra enseñanza anterior, solamente sucede en la vida de todo pecador. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Y en lo que Él hizo al morir y resucitar al tercer día. Amén. Siempre ha surgido la pregunta con respecto a la fe. ¿Es la fe una actividad divina o una actividad humana? Y es por eso que quiero estar hablando acerca de esa fe bíblica, la cual es tanto una actividad divina, pero también yo quiero decirles que en la descripción neotestamentaria de la fe salvadora, siempre existe una relación que muchos le llaman un misterio, por cierto, pero es una relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Y en la enseñanza de hoy, yo quiero referirme a la obra de Dios para producir fe en el pecador, antes de hablar de esa responsabilidad humana o la responsabilidad que tiene el ser humano en la fe o en ejercer fe en Dios para salvación. Y para entender de dónde proviene la fe, o cómo nace en nosotros la fe, o cómo surge en nosotros la fe en Dios para salvación, Carlos Spurgeon en su libro Solamente por Gracia nos dice, óigalo bien, que es necesario comprender que la fe se compone de tres aspectos. La fe se compone de tres aspectos, como son conocimiento, creencia o creer y confianza.
De esta manera la fe en Dios y en Cristo viene primero por el conocimiento, y es por ello que en la enseñanza de hoy voy a centrarme en este aspecto de la fe, o en este aspecto que nos lleva a nosotros a creer y a confiar para después ¿qué? Para después rendirnos, para después obedecer en Dios. Amados y amadas, necesitamos saber acerca de una persona o de un hecho sucedido antes de que nos sea posible creerlo. Esta es una realidad. Esto es una realidad. Es por ello que algo de conocimiento, un poco de conocimiento, aunque sea, es esencial para la fe. Y es aquí donde surge la necesidad, es aquí donde surge la importancia de que obtengamos conocimiento de Dios. Poco o mucho conocimiento de Dios es lo que el Espíritu Santo va a obrar para capacitarnos, para tener fe, para salvación en Dios. El escritor del libro de los Hebreos escribió allá en Hebreos 11:6, porque es necesario, óigalo bien, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe o crea que le hay. Óigalo bien, es necesario. No está diciendo esto es opcional, no importa. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea, como dice esta versión de la Biblia, crea que Él existe, pero también que es galardonador de los que le buscan. El rey David, un hombre que conocía a Dios, escribió en lo que conocemos como el Salmo 9:11 lo siguiente. Dice, óigalo bien, dice, en ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Y aquí la palabra, como veremos más adelante, conocer tu nombre es conocer tu persona, conocer tu carácter, conocerte a ti. Oiga lo que dice el rey David, en ti confiarán los que conocen tu nombre, los que te conocen a ti. ¿Cuál es el fruto de conocer a Dios? Confianza. ¿Cuál es el fruto de conocer a Dios? Confianza. Algunos escritores dicen, Señor, los que te conocen confían en ti. Y esa es una realidad, amados. Esa es una realidad. Oigan, conocen tu nombre, como decíamos, es equivalente a conocer el carácter de Dios, tal como lo dan a conocer su palabra y los actos. Amados y amadas, por eso es importante que ustedes, cristianos y no cristianos, se dediquen a conocer a Dios. ¿A través de qué? Pues a través de muchos medios que Él mismo ha provisto, nos ha dejado, como vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a ejercer fe en alguien que no conocen? ¿Cómo van a ejercer fe? La fe es una gracia inteligente, como alguien escribió. O sea, necesitamos conocer, necesitamos saber de una persona o un hecho, como decíamos, antes de que nos sea posible creerlo. Por eso lo repito, es por ello que algo de conocimiento es esencial. John Trapp escribió, nunca confiamos en un hombre hasta que lo conocemos. Y eso es cierto. Es más, yo añadiría, en la medida que conocemos más a una persona, confiamos más en él o en ella. John Trapp dice, nunca confiamos en un hombre hasta que lo conocemos. Y a los hombres malos es mejor conocerlos que confiar en ellos. No así con el Señor. A Él debemos conocerlo. Debemos. No es una opción. A Él debemos conocerlo. Y este conocimiento nos debe llevar a confiar plenamente en Él. Amados y amadas, ¿puede haber conocimiento sin fe? Claro que puede haber conocimiento sin fe. Muchísima gente tiene conocimiento sin fe. Sí. Muchísima gente tiene conocimiento de Dios,
pero no tienen fe en Dios o no han ejercido fe en Dios para perdón de sus pecados, y definitivamente no son salvos. La persona puede tener conocimiento, pero ese conocimiento, aunque lo lleve a creer, ya lo decíamos antes, no necesariamente lo va a llevar a confiar, porque confiar es algo que tú haces en base a lo que crees. No sé si me explico. Por eso primero viene el conocimiento. En base al conocimiento, mucho o poco tú crees, y en base a cuánto crees o en quién crees, confías. Porque, por cierto, una poca fe puesta en un Dios grande, eso es todo lo que necesita un pecador para ser salvo. Porque luego dicen, bueno, ¿y cuánta fe tengo que tener yo en Dios para ser salvo? Oye, pues te tengo una buena noticia. Si el conocimiento que tienes de Dios no es mucho, es poco, y eso te lleva a tener una poca confianza o una poca fe en un Dios grande, mira, ya está resuelta tu situación. Tú puedes ser salvo. De modo que nadie puede tener excusas. Nadie puede tener excusas, amados. Aunque puede haber conocimiento sin fe, no puede haber fe sin conocimiento. Nunca se olviden de eso. Aunque puede haber conocimiento sin fe, no puede haber fe sin conocimiento. Oigan, yo les hago una pregunta para comprobar esto. Nicodemo, ¿cuál era el puesto que tenía Nicodemo en la estructura religiosa de su país, de su pueblo? Nicodemo, ¿qué le dijo Jesús? Eres un maestro de Israel y no sabes eso. O sea, no sabes cómo nacer de nuevo. Óigalo bien, Nicodemo era un maestro de Israel. Oye, ¿cuánto conocimiento tenía este hombre en las Escrituras en lo que respecta al Antiguo Testamento? Muchísimo conocimiento, ¿sí o no? Quizás habían pocas personas que igualaban el conocimiento de este hombre. ¿Sí me entienden? Quizás Gamaliel, un rabino muy conocido, muy preparado, y algunos otros más. Pero sin embargo, cuando este hombre, Nicodemo, viene a Jesús de noche, vemos que tiene conocimiento, pero no tiene fe en ese momento. Tiene conocimiento, pero no tiene fe. Ese hombre no era salvo. Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Sí. Oye, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Imagínense un hombre con todo el conocimiento de Nicodemo, no tenía fe. Es más, no solo Nicodemo tenía conocimiento de Dios. Nicodemo tenía cierto conocimiento de Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Óyelo bien. Nadie puede saber estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo y otras personas más, dice sabemos, y él se incluye, pero eran varios. O sea, sabemos, oye lo que dice, no es cualquier cosa la que dice, que has venido de Dios. Sí, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. En otras palabras, Nicodemo estaba enterado de lo que estaba sucediendo en el ministerio de Jesucristo. Nicodemo estaba al tanto de lo que Jesús predicaba y de lo que Jesús hacía. Este hombre tenía conocimiento en Dios y conocimiento en Jesús. El suficiente conocimiento para creer que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero cuando llega a Jesús vemos que no tiene fe. Claro, cuando se va de ahí, tiene conocimiento y qué más. Y tiene fe. Amados y amadas, tan necesario es el conocimiento de Dios para la existencia de la fe en Él, que las Escrituras a veces llaman a la fe con el nombre del conocimiento, como es el caso de
el versículo que está en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 11, en donde leemos: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Aquí la palabra conocimiento es puesta en lugar de la fe como el medio de justificación o de ser declarados perdonados, justos, inocentes por Dios. Yo quiero decirles que Dios, amados y amadas, después de haber creado al ser humano, Él siempre se ha relacionado con la humanidad por medio de la fe o la confianza en lo que Él dice y en lo que Él hace. Pero yo quiero decirles que no solo Dios se ha relacionado con la humanidad por medio de la fe. Óigalo bien, el ser humano no se puede relacionar con Dios, no puede tener una relación personal, íntima con Dios, a menos que sea por la fe. ¿Por qué razón? Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. No sé si me explico. Amados y amadas, nosotros necesitamos de esa fe, primeramente para salvación, pero también para mantener como cristianos esa relación personal con un Dios vivo y verdadero que es nuestro Padre y nos creó para Él y nos creó para tener una relación personal con Él, una relación estrecha con Él de padres a hijos. Amados y amadas, la fe solo tiene 2 letras, pero no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, la importancia que Dios le da a la fe es grande. Es más, amados y amadas, aunque Jesús hubiese venido a morir a esta tierra y hubiese muerto como murió en nuestro lugar para recibir el castigo que todos nosotros debíamos recibir por haber pecado contra Dios y para que se cumpliese la justa y santa ley de Dios, y luego hubiese resucitado, ese sacrificio hubiese sido en vano. Óigalo bien. Oiga, ¿por qué hubiese sido en vano? Porque apropiarse de la bendición o de los beneficios que da el que Jesús muriera y resucitara al tercer día, solamente vienen a nosotros por medio de ¿qué? De la fe. No sé si me explico. Alguien dijo que la fe es como la mano del alma que se extiende a Dios. La fe es como la mano del alma que se extiende a Dios. ¿Para qué? Para obtener sus promesas, comenzando con la promesa de salvación. Por eso Jesús, cuando vino a esta tierra, no empezó a decirle a la gente: oigan, ¿saben qué? Lo mejor está por venir. Usted confiese y reciba, no se preocupe porque la palabra tiene poder. Empezó a decirles: arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está a tu disposición. Tú puedes ser un miembro del reino de los cielos hoy mismo. Solo tienes que arrepentirte y ¿qué más? Inmediatamente creer. Amén. Amados y amadas, y qué maravilloso es saber que Dios es el más interesado en darse a conocer a nosotros. Yo quiero que piensen en esto. O sea, el principio de la fe es el conocimiento. Es la información, mucha o poca, que tenemos acerca de ¿quién? Acerca de Dios. Ahora, ¿quién es el más interesado en que nosotros le conozcamos? El ser humano. No, amados, Dios es el más interesado. Oiga, cuánto amor hay en todo esto. Oye, se me viene a la mente, si le debiéramos de poner un nombre al cristianismo, le deberíamos de poner: el cristianismo es la religión del amor, o la manera de relacionarnos con Dios. Porque eso es religión. Religar es volverse a Dios. Es la manera de relacionarnos con Dios en amor. Óigalo bien, la manera de relacionarnos con Dios en amor. Amor de Dios para nosotros y amor de nosotros hacia Dios como respuesta a ese gran amor.
Dios nos creó. ¿Por qué nos creó? ¿Porque nos necesitaba? No. Lea la Biblia, Génesis 1, dice en el principio. O sea, Dios ya estaba ahí. Sí, léala. O sea, en el principio ya Dios existía. Todo estaba en desorden. Pero ya Dios existía, amados y amadas. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ya existía. Ya Dios era Dios sin nosotros, entiéndalo. Dios era Dios sin nosotros. ¿Cómo ve? Dios era Dios sin nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ya estaban ahí. Dice en el principio Dios, ya estaba Dios. Dios no tiene principio ni fin, pero en el principio de todo esto que vemos, dice Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí me entiende? ¿Y qué nos dice Juan en su evangelio? Bien, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, podemos ver cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Amados, Dios no nos necesitaba. ¿Por qué nos creó entonces? ¿Por qué nos creó? O sea, nos creó por amor. Nos creó por amor y nos creó para Él. Nos creó para amarle y nos creó para amarnos. Pero no solo eso. Sabiendo que el hombre iba a pecar, sabiendo que el hombre iba a necesitar un Salvador, en su amor, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tiene preparado en su plan perfecto de salvación a ese Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sí o no? Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, y lo envía a la tierra, a esta tierra por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a mí. Sí, díganse ustedes, por favor, por amor a mí. Porque luego decimos, por amor a nosotros. No, espérame, hoy personaliza esto. Por amor a mí, por amor a mí, por amor a mí. Lo envía por amor a mí. Porque si tú fueras el único pecador que existiera en el mundo y necesitaras un redentor, Cristo hubiera venido por ti a salvarte. Aunque fueras el único, aunque yo fuera el único, aunque ustedes fueran uno nada más en el mundo. Cristo hubiera hecho lo mismo. ¿Cuánto amor? A ver, piensen, ¿cuánto amor? ¿A poco tú dirás, a ver, pastor, oiga, lo que usted está diciendo, no lo sé, es difícil de creer. Oiga, si en el mundo solo hubiera habido una persona y hubiera sido yo y hubiera pecado contra Dios y hubiese necesitado un Salvador, ¿Cristo hubiera dejado el cielo? Sí. ¿Cristo hubiera dejado la gloria? Sí. ¿Cristo se hubiera hecho hombre? Sí. ¿Cristo hubiese muerto en la cruz? Sí. ¿Para salvarme a mí? Sí. ¿Y hubiese enviado su Espíritu Santo sobre mí? Sí. ¿Solo sobre una persona? Sí. Oye, si entendemos esto, porque si lo entendemos, le damos más valor a ese amor y ese amor nos atrae, nos seduce a venir a Él para ser salvos, pero también para vivir una vida agradable a Él cada día, amándole con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Pero hay más todavía. Si creías que era suficiente amor, hay más. Dios solo nos creó por amor. Él también nos salva por amor. Sí, Él nos salva por amor. Si para ser salvos es necesario que creamos y confiemos en Él, es decir, que ejerzamos fe en Él, y para tener fe es necesario cierto conocimiento de Dios, híjole, Dios solo nos creó por amor. Él se da a conocer a nosotros por amor. Él es el más interesado en darse a conocer a nosotros. ¿Sí o no? Cuando leemos el libro de Génesis, cuando vemos que Dios creó a Adán y a Eva, también podemos leer que no eran Adán y Eva los que diariamente andaban ahí buscando a Dios en el huerto. Oye, Eva, ¿no has visto por ahí a Dios? No lo he visto. Y tú tampoco. Pues sigamos buscándole. Sigamos buscándole. No es cierto. En Génesis 3:8 leemos, como lo traduce una versión de la Biblia, cuando el día comenzaba a refrescar, ahí por la tarde, cuando el día comenzaba a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín.
¿Sabes qué sucedía cada día al refrescar? Que Dios venía a ellos y recorría el jardín. Y Dios los llamaba para que fuesen a Él. ¿O crees que el día que ellos pecaron porque desobedecieron a Dios de comer del fruto prohibido y Dios le dijo a Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos se escondieron porque tuvieron temor. ¿Tú crees que era la primera vez que Dios venía al huerto y los llamaba? No, para nada. Para nada. ¿Por qué crees que ya se habían hecho ahí una cubierta de hojas de higuera? ¿Por qué creen? Porque se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Y sabían que el Dios que al refrescar el día venía a pasearse recorriendo el jardín del Edén y los iba a llamar, los iba a ver desnudos. O sea, por eso ellos de antemano prepararon estas hojas. Porque sabían que Dios iba a venir, sabían que Dios los iba a llamar. En otras palabras, Dios no los agarró por sorpresa. Oye, ¿quién es ese? Oye, ¿quién es ese? ¿Es Dios? Sí. Ah, caray, vino, sí vino. Ay, Dios mío, ¿y cómo nos encontró? No, ellos ya habían preparado. Dios después, ¿verdad? Y hizo para él una túnica, si le podemos llamar así, de piel, ¿no? Pero ellos ya sabían que Dios venía a verlos. Amados y amadas, por todo esto es que Dios espera que todas las personas, que ustedes y yo confiemos en Él. Es más, ya que estamos leyendo Génesis, podemos ver que la falta de confianza en Dios fue la esencia del primer pecado. Así fue. Sin embargo, vamos más allá en ese amor. Después de que Adán y Eva pecaron y sucedió todo lo que sucedió en la caída, Dios en su gracia, óigalo bien, en su gran amor, en su gran bondad, continúa estimulando y nutriendo la confianza en Él, la fe en Él a la humanidad, proveyendo ¿qué? Evidencias de qué, y nunca olviden esto que les voy a decir, de que siempre, óiganlo bien, siempre podemos confiar en Él. Amén. Siempre podemos confiar en Él. Y por cuanto la fe bíblica nace del conocimiento personal de Dios, limitado tal vez porque hasta que estemos allá en la gloria y le veamos tal como Él es, tendremos ese conocimiento perfecto de Él, de Dios el Padre, de Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, y los veremos cara a cara. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Dios? O sea, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer lo que Él dice y lo que Él hace y así poder tener esa fe en Él? Esa fe primeramente para salvación, amados y amadas, pero también para preservación de nuestra salvación hasta el final. En primer lugar, yo quiero decirles que Dios se manifiesta, se da a conocer a cada ser humano, en primer lugar, ¿por medio de qué? Por medio de su creación. Allá en Romanos capítulo 1, verso 19 y 20 podemos leer, porque lo que de Dios se conoce, fíjese bien, lo que de Dios conocen las personas, lo que de Dios conoce la humanidad, o sea, ya hay en la humanidad cierto grado de conocimiento de Dios. Por eso, amados, es que nadie tiene excusa. Porque si el conocimiento de Dios es el principio de la fe y Dios, o sea, lo que de Dios se conoce, ya es un hecho que las personas, aunque no crean en Dios, conocen de la existencia de este Dios. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Oye, ¿y quién se lo manifestó? ¿Quién? Dios. Oigan, cuánto amor, cuánta misericordia.
Cuánta bondad, tú que no te conviertes todavía, mira cuánto amor desprecias, cuánta misericordia desprecias, cuánta bondad desprecias. Dice, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles. O sea, nadie puede decir es que yo no entendía. No, Señor, es que yo no entendía. Dios te va a decir es que no quisiste creer para después confiar y rendirte a mí, porque todo era claramente visible. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Antes que el hombre existiese, Dios ya estaba formando el medio o uno de los medios por los cuales toda la humanidad tenía la posibilidad de conocer a quién, de conocer a Dios, de conocer las cosas invisibles de Él como su eterno poder y su deidad, porque se hacen claramente visibles desde la creación, desde antes que el ser humano existiese. Pero no solo eso, ¿qué dice aquí? ¿Siendo qué? Entendida. Señor, es que yo no entendía. ¿Y qué va a decir Dios? No es que no entendías. No quisiste. No quisiste. El mismo lamento de Dios sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos? Pero no quisiste. No quisiste, oye esa palabra, no quisiste. Dos palabras, dos frases me impactan hoy. Una, la de la alabanza, el canto de adoración. Todo está pagado ya. Y la otra es, no quisiste. Óiganlo bien, todo está pagado ya, pero no quisiste. Qué tremendo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusas. Otra versión de la Biblia lo traduce, lo que de Dios se puede conocer, ellos, la humanidad, dice, lo conoce muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Me encanta esto. Porque lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien. ¿Por qué? Porque Él mismo se los ha mostrado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Amén. Amados y amadas, así es que millones de personas que ya murieron en todo el mundo, de todas las razas, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todo pueblo y nación, que no tuvieron acceso a una Biblia o a escuchar el Evangelio. Amados y amadas, Dios en su gran amor no se olvidó de ellos. Óigalo bien. Dios en su gran amor no se olvidó de ellos, por cuanto Él no quiere que ninguno perezca o sea condenado, sino que se arrepientan y crean en Él. ¿Y qué hizo Dios para no olvidarse de ellos? Proveyó desde que el mundo fue creado, desde antes que el ser humano fue creado, todas las evidencias. Todas las evidencias, no solo de su existencia, óigalo bien, todas las evidencias no solo de su existencia, sino de sus atributos invisibles, su eterno poder y el que Él verdaderamente es Dios. Así que, amados, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, para que nadie pueda excusarse ante Dios diciendo que no sabía si Dios existía o no. O que nunca vino con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón a Dios, porque no sabía si Dios, en quien sí creía que existía, podía o quería perdonarle. No, amados. En segundo lugar, Dios se da a conocer para generar, para producir esa fe, esa confianza en Él, en nosotros, manifestándose a todo ser humano
a través de sus obras de misericordia en su gracia. Óigalo bien. No solo a través de su creación, como leímos, sino a través de su misericordia. Y es que yo creo, amados, que ninguno de nosotros aquí, ni de los que están viendo este video, puede negar el hecho de que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sí o no? Levante aquí la mano el que pueda decir con propiedad, no, discúlpeme, pastor, pero hay una excepción para toda la regla, y en mi caso personal, Dios nunca ha sido bueno. No existe nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios en su gracia, en su infinita misericordia, haciendo salir, solo con esto, haciendo salir su sol sobre malos y buenos y haciendo llover sobre justos e injustos, es que Él se manifiesta. Es que Él manifiesta su amor divino y su providencia, beneficiando en algunas formas a todo el mundo. Oiga, incluso a los que se rebelan contra Él, incluso a los que niegan su existencia. El salmista da testimonio de esto al escribir, inspirado por Dios, allá en el Salmo 145, versos 15 y 16. Y, amados y amadas, sería bueno que lo lean en casa. Esto es precioso. Dice: los ojos de todos esperan en ti. Óigalo bien. ¿Los ojos de quién? Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das la comida a su tiempo. Y luego dice: abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Dice: abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Amados y amadas, ahí está claramente manifestado como la misericordia de Dios para con todos es una prueba no solo de que Dios existe, sino de cuál es su carácter. Es un carácter amoroso, un carácter bondadoso, un carácter misericordioso. Con solo este versículo podemos darnos cuenta de que toda persona, aunque no tengan más conocimiento de Dios, que el de ver la puesta del sol o ver esas maravillas de la creación, pero también el ver cómo Dios abre su mano y colma de bendiciones a todo ser viviente. Oiga, aún aquellas personas que están acusadas por delitos, cualquiera que sea, y están guardando prisión, oiga, reciben 3 tiempos de comida. Dice el Salmo 145, verso 15, como ya les leí, dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Aún estas personas que guardan prisión por delitos comprobados reciben 3 tiempos de comida. ¿Saben por qué? Porque Dios les da la comida a su tiempo. Porque Dios abre su mano y colma de bendiciones a todo ser viviente, aún aquellos que son enemigos de Dios, que se rebelan contra Él, y cuanto más los que se niegan a creer en Él. El apóstol Pablo mismo manifestó allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el verso 17, a los habitantes de la ciudad de Listra: Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Óigalo bien. Por amor a todos nosotros, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? Bueno, ya lo vimos a través de su creación, pero también de qué otra manera. ¿Sabes qué dice Pablo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegrías nuestros corazones.
Y es que, amados y amadas, no existe ningún bien físico, no existe ningún bien intelectual, no existe ningún bien emocional, moral o espiritual o de cualquier otra clase que alguien posea o experimente que no venga de la mano de Dios. Toda buena dádiva viene de lo alto. ¿Sí está claro? Ay, es que la suerte no, esa es una diosa grecorromana, la suerte. ¿Sabían ustedes eso? La casualidad, no existen casualidades. Cuando Dios gobierna un universo de manera perfecta y lleno de amor por todos los habitantes de este universo, entiéndelo. Ya no es la suerte, no es la casualidad. Es Dios. Por tanto, yo te invito a que mires a Dios detrás de todas las cosas buenas que tú tienes y de todas las cosas buenas o de todas las bendiciones que recibes de los demás, porque es Dios dándote eso, proveyéndote eso a través de estas personas, tocando el corazón de esas personas. Amén. Amados y amadas, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos y llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y todo esto con el propósito de ¿qué? De que le aplaudamos, no, de que le demos gracias, tal vez, de que le amemos. No podemos con un corazón no regenerado, egoísta. ¿Sabes con qué propósito? Con el propósito de atraerlos a Él, con el propósito de atraernos, con el propósito de seducirnos, para que digamos, como el profeta Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Se acuerdan? Señor, con cuánto amor me atrajiste que no pude resistirme. Es como que si dijese, con cuerdas de amor me atrajiste y no pude resistirme. Eso es lo que está haciendo el Señor. Cada beneficio, cada bendición, cada obra buena que Él te da es una cuerda de amor que está amarrando a ti. ¿Para qué? Para alarte, para que vengas a Él, para que ya no te resistas, para que vengas a Él con un corazón contrito y humillado y creas en Él y le creas a Él y confíes en Él y te rindas a Él, primeramente para que te lave y te limpie de todos tus pecados, pero también para que Él sea quien gobierne tu vida, porque mejores manos no puede estar. Dios hace todo esto con el propósito de atraernos, para que le conozcamos, para que creamos y confiemos y seamos salvos espiritualmente y miembros de su reino. Porque como decía también el apóstol Pablo, allá los habitantes de la ciudad de Atenas en Hechos 17:27, para que busquen a Dios. Ese es el propósito, óigalo bien. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando o a tientas, como alguien que está en un cuarto oscuro totalmente y anda a tientas buscando dónde está la puerta. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y oigan bien esto, me encanta, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aunque ciertamente, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dice, no está lejos. No está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Aunque tristemente, como William Hendrickson escribió, ciertamente es verdad que los hombres responden en forma diferente a las bendiciones, por medio de las cuales el Padre revela su amor. Y lo quiero repetir porque aquí hay de este tipo de personas. Ciertamente es verdad que los hombres responden en forma diferente a las bendiciones por medio de las cuales el Padre revela su amor. Yo puedo dar testimonio de que antes de convertirme a Dios, yo reaccionaba de una manera diferente a las bendiciones. Yo en mi soberbia pensaba que esto es algo que yo primeramente me lo merecía, o es algo que yo me lo había ganado con mi esfuerzo, o me lo había ganado por mis méritos. Wow. Primeramente, no conocía a Dios, para vergüenza lo digo.
no conocía a Dios, venía de una religión donde pues se nos presentó un Dios distorsionado, completamente distorsionado. Además, nunca se nos llevó a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no convenía a la gente que leyera la Biblia. Porque si tú leías la Biblia, todos sus dogmas se venían al suelo porque no tenían sustento y fundamento bíblico. Yo era una de estas personas que respondía en una forma perversa a las bendiciones por medio de las cuales Dios el Padre estaba revelando su amor. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo tú? ¿Cómo estás respondiendo a los beneficios que Dios en su gracia y en su gran amor y bondad por ti y por tus seres queridos está derramando sobre ti cada día? O sea, ¿cómo estás respondiendo, querida persona que estás aquí? Y hoy quiero referirme en este momento no solo a no cristianos, sino también a cristianos. Hermano, hermana, ¿cómo estás respondiendo a todo ese amor? A todo ese amor desbordado de un Dios pródigo, de un Dios derrochador, de un Dios que nos ama como nadie nos ha amado, de un Dios que nos amó primero. A ver, ¿cómo estás respondiendo, hermano, hermana? ¿Cómo estás respondiendo? Ese amor te lleva a amarlo más, como dice el canto, me enamoro de Él cada día más y más. Es tan dulce para mí. Es tan dulce para mí. Yo le amo a Él. Oh, qué gran amor entre Jesús y yo. Me enamoro de Él. Me enamoro de Él cada día más y más. Esto es lo que realmente está produciendo todo el amor derramado de Dios en ti. No solo al darse a conocer, sino también al dar a conocer ese gran amor que tiene por ti y los tuyos. Yo quiero decirles algo. Así como Dios manifiesta su amor y su bondad sobre todos, por esa gracia común le llaman muchos. Así también es cierto que todos los que rechazan todas esas bendiciones de Dios para traerlos con cuerdas de amor a venir a Cristo, para ejercer esa confianza, esa fe en Cristo para ser salvos, están usando las bendiciones de Dios para su propio mal. Óigalo bien, óigalo bien. Están usando esas bendiciones de Dios para su propio mal. Amén. En tercer lugar, para conocer a Dios y así poder confiar en Él y tener fe en Él, debemos escuchar la palabra de Dios. Primero dijimos que Él se revela y se manifiesta a través de su creación y podemos conocerlo a través de la creación, a través de sus obras de misericordia en su gracia. Y ahora vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Amados y amadas, en tercer lugar, para conocer de Dios y conocer a Dios y tener fe en Él, es necesario escuchar de Dios, pero también escuchar, oír a Dios. Amados y amadas, también es preciso oír para saber lo que se ha de creer, ya que como expresó el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 10, verso 14, ¿cómo creerán? O sea, ¿cómo la gente va a creer a aquel de quien no han oído? Necesitamos, además de la creación, además de sus obras de misericordia, necesitamos oír de Dios, oír de Cristo, para conocer más a Dios y a Cristo. Porque ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? O bien, ¿cómo van a buscar ayuda? ¿Cómo van a buscar ayuda para el perdón de pecados si una vez salvos para cualquier cosa que necesiten ayuda de Dios? ¿Cómo van a buscar ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca, dice una versión de la Biblia, si nunca han oído de Él? Amados, lo que Pablo dice aquí es que la fe en Cristo implica haber oído la palabra que procede de Cristo, pero también la palabra que habla de Él.
Y es así como en la misma carta a los cristianos de Roma, ya no ahí en Romanos 10:14, sino en Romanos 10:17, dice ese conocido verso por muchos: la fe es ¿por qué? Por el oír. La creación, las obras de misericordia, el oír, el oír. O sea, ¿por qué Pablo insiste tanto en oír? Un comentarista de la Biblia dice es que oír es un reflejo de la vida del primer siglo después de Cristo. Pablo no habla de la posibilidad de que el mensaje sea leído. Óigalo bien. El oír es un reflejo de la vida del primer siglo. Pablo no habla de la posibilidad de que el mensaje sea leído, ya que aunque habían personas que sabían leer, el ciudadano común del primer siglo dependía más bien de poder oír algo. Y la gran importancia que Pablo le da al oír también nos recuerda a Jesús. En toda su enseñanza sería difícil descubrir alguna otra exhortación que él repitiese con tanta frecuencia como aquella que tiene que ver con el oír, o mejor aún, escuchar. Son muchísimos los versos en donde Jesús habla diciendo: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Uno de ellos es Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. O como bien lo expresó el Señor allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Óigalo bien. No solo decía el que tiene oídos para oír que oiga, sino haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, que traducido de otra manera es: oigan bien esto y no lo olviden. Óigalo bien. Oigan bien esto. Oigan bien esto y no lo que. Y no lo olviden. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, dice el Señor, y vivirá vuestra alma. Oiga, ya desde el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, mire lo que Dios promete. Aquel pueblo rebelde, aquel pueblo obstinado en vivir en pecado: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y amados y amadas, es la misma promesa que Dios nos hace a todos nosotros también. Hasta que Él venga. Inclinad vuestro oído y venid a mí. No solo inclinad vuestro oído y quédate así como ¿cómo? ¿Qué dice? Ah, sí, ya le entendí. No. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, prestad atención y vivirá vuestra alma. Amén. Amados y amadas, es impresionante ver cómo desde el principio hasta el fin Dios habla con el ser humano. Dios se deja oír. Desde el principio de la creación, Dios habló con Adán, ¿sí o no? Dios habló con Adán. También Dios habló con Abraham. Dios habló con Moisés, para poner nada más algunos ejemplos. Y por ejemplo, de Abraham sabemos cuál fue el fruto en su vida de oír la voz de Dios. ¿Cuál fue el fruto en su vida? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham oyó. Abraham, a través de oír, conoció el carácter de Dios, conoció a Dios, conoció su carácter. Abraham se entrega a ese Dios por fe. Oye, tú estás viviendo en una tierra donde no eres cualquier persona. Estás viviendo en una tierra donde tienes un reconocimiento por la sociedad. Eres alguien importante en la sociedad. Además de esto, tienes dinero en esa sociedad. La gente te aprecia. La gente te respeta, te admira. Pero es una sociedad pagana. Y un día oyes una voz que te dice: deja esa tierra y deja a todos tus parientes y yo te voy a llevar a otra tierra.
Wow, a ver, pensemos en cualquiera de nosotros que de repente oyéramos una voz que nos dijera, no, pues deja esta casa y deja tu familia y vete para otro lado. Yo te voy a llevar ahí, yo voy a estar contigo y haré de ti una nación muy grande. Inmediatamente dices tú, o sea, tal vez nosotros con el conocimiento que tenemos de Dios no nos extrañaríamos tanto o no nos asustaríamos tanto, pero imagínate a Abraham, ¿qué conocimiento tenía Abraham de Dios? Y de repente, oye, pues vámonos, y no solo vámonos, deja tu familia, deja esto, vámonos. Abraham, o sea, ha de haber vuelto ahí a ver ahí alrededor, vio su casita, pues sí, estaba muy cómoda, vio su familia, pensó en su padre, pensó en su sobrino, pensó en demás familiares y dijo, dejar esto por nada, porque no había nada seguro, pues a la vista no había nada seguro. Pero ¿qué hizo Abraham? Dice que creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O bien, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Allá en Gálatas capítulo 3, verso 6, una versión de la Biblia lo traduce de esta manera. Abraham le creyó a Dios. ¿Cuánto conocimiento tenía Abraham de Dios? ¿Mucho conocimiento? No, poco conocimiento. Ese poco conocimiento le llevó a tener una gran fe o una poca fe. Al inicio seguramente una poca fe, pero como ya decíamos, una poca fe en un Dios grande es todo lo que necesitamos. Abraham, por cierto, llegó a ser conocido como ¿qué? Como el padre de la fe. El padre de la fe. Amados y amadas, ¿cuánto conoces tú de Dios? ¿Cuánto conoces tú de Dios comparado con Abraham? Yo mismo me hacía esta pregunta. O sea, ¿cuánto conozco yo de Dios comparado con Abraham? ¿Y cuál ha sido el fruto en nuestras vidas de confiar en Dios como confió Abraham, con todo el conocimiento que tenemos? ¿Cuál ha sido el fruto en nuestras vidas? ¿Sabes qué, Abraham? Abraham no solo fue capaz de dejar su tierra, sus propiedades, su familia. Hubo un día en que Dios le dijo, ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo, el que amas, al hijo de la promesa, al hijo del cual vendría el Mesías. ¿Y sabes qué dijo Abraham? Ay, Señor, ¿cómo te lo voy a sacrificar? Ay, Señor, si mira cuánto nos costó con Sara tener este hijo. Ay, Señor, mira cuánto lo quiero. Además, Señor, es el hijo de la promesa. Tú dijiste que me ibas a dar a mí, ¿verdad? Iba a ser padre de una gran nación y me lo vas a dar a través de este hijo. Ay, Señor, o sea. No, ¿sabes qué hizo Abraham? Abraham dijo, ¿sabes qué? Le dijo a sus siervos, pongan leña sobre un burrito. Y al día siguiente agarró a su hijo y se fue con los siervos al lugar, al monte Moría, donde habría de qué, de sacrificar a su hijo. No se trataba de presentar al niño en el templo como hacen muchos ahora. No. Él iba a llevar a su hijo al altar del holocausto y él mismo lo iba a matar. No sé si me explico. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Abraham, con el poco conocimiento que tenía de Dios, confió en Dios a tal grado que creyó que Dios era poderoso ¿para qué? Para resucitarlo. ¿Cómo ven? Ahora, por eso yo digo, ¿cómo está nuestra fe? O sea, ¿y cuál es el fruto de nuestra fe? Amén, amados. En cuarto lugar, para ir terminando, podemos conocer a Dios y a Cristo para tener fe en Dios a través de examinar y analizar con mucha atención las Sagradas Escrituras, la Biblia. Wow, yo lamento mucho cómo en muchos lugares ya no se está predicando la Biblia, se están predicando sueños, se están predicando visiones,
sentires, revelaciones. Pero ya no se habla de la Biblia. Ya no se habla de la Biblia. Las personas a través de las redes sociales están escuchando a todo tipo de predicadores que tienen tantas formas diferentes de exponer la palabra, porque a veces creo que no se le puede llamar predicar el evangelio, porque no es lo que hacen, sino exponer un mensaje, porque eso es lo que hacen, exponer un mensaje en donde en algún momento se habla de Dios, pero más de las bendiciones de Dios. No sé si me explico. Más de las bendiciones de Dios. Más de cuáles son los métodos o de qué manera cada uno de nosotros puede apropiarse de lo que ya es nuestro, porque nosotros somos hijos del Rey. Pero tienes que apropiarte de esto. Yo te voy a enseñar 10 maneras de cómo puedes apropiarte de todos los tesoros celestiales y de todas las bendiciones de Dios. Ven el próximo domingo. No, seguro que ese domingo Dios me mata en el camino. No me deja llegar a hablar de esas cosas. Amados y amadas, tú quieres conocer a Dios, ahí está su creación. Tú quieres conocer a Dios, mira la misericordia de Dios en tu vida. Mira todo eso bueno que sucede en tu vida y la de tus seres queridos como parte de la gracia de Dios, de su infinita misericordia. No digas que es la suerte, no digas que es la casualidad, no, para nada. No pienses que te lo mereces o te lo ganaste, no. Oye la voz de Dios a través de la palabra predicada. Y escudriña las escrituras. Escudriña las escrituras. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los judíos allá en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39? Escudriñad las escrituras. ¿Por qué razón? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿Quieres conocer de Dios? ¿Quieres conocer de Cristo? Para confiar en Él, para creer y confiar en Él. Además de todo lo que ya te he dicho, escudriña la Biblia, escudriña las escrituras, pecador no convertido. Escudriña la Biblia, hermano, hermana, persona ya convertida. ¿Por qué? Porque en las escrituras, por cierto, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver a Cristo en una o en otra forma, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Sí, a los judíos les parecía que sus escritos sagrados eran un medio de gracia. Sí, eran un medio de gracia y lo son, para conocer no solo a Dios, sino también acerca del Mesías que habría de venir y cuáles serían las señales de su venida. Y estaban en lo cierto. Sin embargo, a pesar de ello, ¿qué pasó? Cuando Cristo vino, cuando el Mesías vino cumpliendo todas esas señales, no quisieron creer en Él y mucho menos confiar en Él para ser salvos. Amados y amadas, con mucha humildad, con ese corazón contrito y humillado, busca a Dios. Busca un lugar apartado, escudriña las escrituras, conoce al Dios de la Biblia, al Mesías, al Cristo, al Salvador. Y ya verás cómo fe vendrá a tu corazón. Ya verás cómo fe vendrá a tu corazón. Amén. Fe en Dios, no fe en la fe. No fe en la Biblia, fe en Dios. Y en quinto lugar, podemos reconocer a Dios por el Evangelio. Pablo, inspirado por Dios, escribió, como ya leímos en Romanos 10:14, ¿y cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán? Posiblemente escribió alguien, Dios pudo haber escogido cualquier medio para que llegara el mensaje de salvación. Óigalo bien, Dios en su soberanía pudo haber escogido cualquier medio para que llegara el mensaje de salvación a la humanidad. Pudo haber escogido mensajeros angelicales. O sí, Dios mismo pudo haber actuado obrando directamente en la mente y en los corazones de los seres humanos sin un predicador. Sin embargo, la manera de Dios para traer a las personas a Cristo Jesús es por medio de ¿qué? De la predicación del Evangelio, a través del cual Dios mismo revela su poder o manifiesta su poder para salvar a todo aquel que cree en Cristo.
Por eso, amados y amadas, hermanos, especialmente hermanas, qué importante es predicar el Evangelio. Qué importante es predicar el Evangelio. Sí, hagamos misericordia, pero prediquemos el Evangelio. Sí, vivamos una vida agradable a Dios, seamos testimonio de la obra transformadora de Dios por medio de su Espíritu Santo en su gracia. Sí, pero hablemos del Evangelio, hablemos de las buenas nuevas de salvación. No callemos, aprovechemos cada momento. Y más cuando sabemos que la venida de Cristo se acerca. ¿Por qué? Porque otro medio para conocer a Dios y para que los pecadores puedan confiar en Él para ser salvos es a través del Evangelio. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Amados y amadas, como hemos visto, la fe no es una confianza ciega en Dios. Es una confianza ciega en Dios. ¿Por qué? Porque todo comienza con el conocimiento racional de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Por medio de lo que Él ha dicho y ha hecho. Amados y amadas, o sea, la fe no es cosa de sueños. Amados y amadas, que el Espíritu Santo les conceda ese espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Órenle a Dios, cristianos y no cristianos, que el Espíritu Santo les conceda ese espíritu de conocimiento en Dios, para creer en Él, para confiar en Él, para salvación, y los cristianos pues para confiar en Él para todo lo que Dios nos manda a hacer y para todo lo que sucede en nuestra vida diaria. Baste a cada día su propio afán, pero ahí está un Dios que no es el Dios no conocido para nosotros como el Dios de Atenas. No, es un Dios que conocemos, es nuestro Padre, amén. Pero no solo ora a Dios que el Espíritu te conceda espíritu de conocimiento para tener una mayor revelación de Dios, de Cristo, de su voluntad, de su promesa de salvar. Escudriña las Escrituras y aprende lo que el Espíritu Santo enseña respecto a Dios, a Cristo Jesús y su salvación. Amado y amada, entérate del Evangelio si no te has convertido a Dios. Entérate de su buena nueva, de cómo Dios habla de ese perdón gratuito, pero no solo de un perdón, sino de un cambio de corazón y de cómo Él no solo quiere y puede perdonarte, Él, además de perdonarte, te hace su hijo, su hija y te adopta en su familia. Pero no solo eso, también cuántas bendiciones innumerables ya ha venido trayendo a tu vida y cuántas más va a traer. Amado y amada, que no te has convertido a Dios, entérate por medio del Evangelio, ¿verdad? No solo de su perdón gratuito, sino también de cómo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, se hizo hombre por nosotros, siendo Dios. ¡Qué impresionante! ¿Para qué? Para poder ser nuestro Salvador, para poder morir en nuestro lugar y para poder ser ese mediador que nosotros tanto necesitamos entre nosotros y Dios. Pero también para capacitarnos por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para creer en, no solo para arrepentirnos, sino para creer en Dios. Amado y amada, procura conocer a Cristo Jesús más y más. Procura conocer de modo especial esa doctrina de la Biblia del sacrificio expiatorio de Cristo, y que cada palabra que expresa o que expone o revela ese sacrificio penetre en tu mente y en tu corazón, de modo que lo parta. Que al saber que Cristo dejó la gloria, el cielo, y que siendo Dios se hizo hombre para morir en esa cruz por ti, sí, por ti, siendo un pecador, siendo una pecadora que no merecía para nada esa salvación, o que Cristo hiciese todo eso, pueda llegar hasta no solo tu mente, sino tu corazón, y quebrantar ese corazón al punto de que puedas caer rendido ante Jesús. Sí, rendido ante Jesús, como aquella mujer de flujo. Sí, como aquella mujer de flujo de sangre que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en médicos y para nada le había servido. Más bien estaba más enferma, y dice la Biblia que oyendo hablar de Jesús,
oyendo hablar de Jesús. Procura conocer a Cristo Jesús más y más. Oyendo hablar de Jesús. ¿Sabes qué hizo? Se vino así como estaba de débil, seguramente por una anemia muy intensa, y mira, no le importó que la multitud rodease a Jesús. Ella se metió entre la multitud porque ella decía: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Cuánto oyó hablar de Jesús? No lo sé, pero oyó hablar de Jesús. ¿Cuánto conocimiento tuvo de Jesús? No lo sé, pero tuvo el conocimiento suficiente. ¿Para qué? Para que con aquella anemia, esta mujer, óyelo bien, dejase su casa, se metiese en medio de una multitud y se abriese camino hasta llegar a Jesús y arrodillarse y tocar el borde de su manto. ¿Y cuál fue el resultado? Que Jesús le dice, mirándola lleno de amor: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz y sé sana de tu azote. Sé sana de tu enfermedad. Procura conocer a Cristo para que ese conocimiento te lleve a la confianza en que Él puede y quiere perdonarte, aunque no lo merezcas. Si tan solo crees que Él murió por ti en tu lugar, con un corazón contrito y humillado. Sí. Y finalmente cree en Él. Cree en Él y serás salvo. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque ciertamente fuiste tú quien nos creaste por amor. Fuiste tú, sabiendo que pecaríamos, quien ya, Señor, había destinado desde antes de la fundación del mundo a ese precioso y bendito Salvador, Cristo el Señor. Fuiste tú, Señor, cuando todos nosotros, habiéndonos descarriado como ovejas, nos buscaste y te revelaste a nosotros para darte a conocer, para que creyésemos en ti y confiásemos en ti, nos rindiésemos a ti, primeramente para ser lavados y limpiados de todos nuestros pecados, para ser tus hijos y tus hijas, miembros de la familia de la fe, miembros de tu familia, oh Dios, Padre nuestro. Pero también para vivir esa vida celestial que tienes preparada para nosotros a plenitud desde esta tierra, Señor. Desde esta tierra. Confiando en ti para salvación y para perseveración, Señor. Para perseverar hasta el final, Señor. Padre, ese es mi ruego. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.